Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Paulina Chávez. Bueno, bienvenidos a una nueva temporada de Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Hoy día voy a hacer la apertura yo. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a recuperar este espacio que tenemos quincenal, donde lo que hacemos es un poco hablar de psicoanálisis, un poco hablar de la sociedad, un poco hablar de las cosas que nos abruman, un poco hablar de la clínica. En el fondo ir tomando una posición o tratando de abrir algunas preguntas para que podamos ir resolviendo entre todos y proponiendo un poco nuestra mirada, ¿no? Y bueno, han pasado un montón de cosas desde que paramos en diciembre, ¿no? De partida tuvimos una baja, eso hay que decirlo, hay que transparentarlo. Esta nueva sesión o temporada de Llegué tarde va a contar con Felipe Agüero como invitado y no como panelista permanente, y por lo tanto vamos a hacer un primer minuto de silencio por esto, por Felipe. Pero en tiempo podcast, sí. Así que ya se acabó. Ya. Sí, porque no tenemos para hacer una hora de un minuto en mucho tiempo. Te saludamos, Felipe Agüero. Felipe, ya hicimos Felipe. Tu homenaje. Informado y oficializado. Urbi et Orbi. Urbi et Orbi. Sí. Entonces, y bueno, nada, yo creo que tenemos un montón de cosas. La última vez que nos vimos, todavía no sabíamos si perdíamos las elecciones y perdimos. Eso es un hecho. Estamos en este minuto grabando justo a 2 o 3 días del cambio de mando y Pauli, me estáis distrayendo. Se va a caer este micrófono. Es que lo que pasa es que ella quiere que vos la presentes. Claro. Porque ¿quién va a ser la tercera panelista de este programa ahora? Va a ser nuestra querida Paulina Chávez, amiga que ya había participado como invitada y que hoy día se suma a este espacio con sus ideas, con su particular tono de voz y con su manera de distraernos, que ahí está instalada. Y le han puesto como 20.000 libros para que pueda achuntarle al micrófono, pero estamos muy contentos porque con Paulina nos conocemos hace un montón de tiempo y tenemos una dinámica que compartimos además en un espacio que es el de la Clínica Psi, donde nos vemos, donde conversamos, donde de alguna manera también vamos construyendo un espacio clínico que tiene su propio sello y que por lo tanto esto nos hace muy felices porque somos personas que se conocen, que se quieren y que son amigas. Entonces, sí. Bienvenida, Paulina Chávez. Muchas gracias, estoy muy contenta. Qué bueno, bienvenida. Salud por eso. Salud por eso. Salud. Y han pasado muchas cosas, ¿no? En este tiempo estamos a puertas del cambio de mando o cambio de mundo, dicen algunos. Yo tengo mis ligeras escepticidades con respecto a esa transformación tan radical que se vaya a producir con que asuma Kast. También pasaron cosas a nivel internacional, ¿no? Estamos viviendo lo que de ahora en adelante vamos a llamar un análisis del síntoma de la semana, ¿no? Sí. Pero este debería ser como el síntoma del periodo, el síntoma del verano. El síntoma del verano. Sí. El síntoma del verano naranja, ¿no? Como que en el fondo hay ese algo. Es un buen nombre, ¿no? El verano naranja. El verano naranja. Porque ha sido un verano turbulento, ¿no? O sea, como tenemos a nivel internacional un mundo que está ardiendo, ¿no? Y que en el fondo, en este puro periodo, no sé, Estados Unidos decidió declararle la guerra a todo el planeta, ¿no? Sí, y en este caso yo diría Estados Unidos e Israel, o Israel y Estados Unidos. Claro. Sí. Y como ahora estamos con tonto y retonto. Sí. Y hay un conjunto de cosas ahí por analizar. Hubo una intervención en Venezuela, en donde fueron y secuestraron al presidente, que por lo demás ya nadie se acuerda, ¿no? Nadie sabe dónde está Maduro. ¿Dónde está Maduro? No tengo idea. Bueno, es en Nueva York, ¿no? No lo sé. No sabemos. Es parte del síntoma también, ¿no? También, que estas cosas, no sabemos. Esta temporalidad, donde uno puede estar comiéndose una hamburguesa mientras está viendo cómo bombardean en la tele, ¿no? Un colegio de niñas. Bueno, yo cuando secuestraron a Maduro, le comentaba a Jaime, mi marido, le dije,
Bueno, en un par de semanas viene la guerra de Irán porque ya se aseguraron el petróleo. Eso fue mi pensamiento. Vaticinando desastres. Sí, vaticinando desastres, porque dije, Estados Unidos dice que va a negociar con Irán, cuando Estados Unidos dice que va a negociar con algo, quiere decir que está anunciando la guerra. Y ya tienen el petróleo de Venezuela, entonces se tienen dónde abastecer, punto. No, pero además lo de Venezuela fue aún más paradojal, ¿no? Porque en el fondo no solo sacaron a Maduro, se lo llevaron y ahora nadie sabe dónde está, insisto en esto, sino que además de eso, en estricto rigor, no cambió nada más, excepto que se quedaron con el petróleo. Nada más. No sé lo que habrá cambiado allá. No sé cómo estará tampoco. la vida allá. Y Yo Cuba, por favor, no nos olvidemos también. Sí, después vino el tema con Cuba, ¿no? Que implicaba, digamos, y que implica hoy día todavía muchas declaraciones de supuesta llevar la paz al mundo. Y hay algo ahí de estos discursos locos, porque también ocurrió lo de Epstein, ¿no? Uh-huh. Y como la liberación de esa cantidad de archivos y la atrocidad, ¿no? Porque en el fondo de alguna manera superó a Saló de Pasolini, o sea, lo superó. Increíble. Sí. Lo superó. Totalmente. Yo tengo una serie de dudas con respecto a eso. ¿Qué dudas tenés? Tengo infinitas dudas, por ejemplo. Porque yo soy una persona con curiosidad y bueno, nosotros en familia como que decidimos ver la serie de Netflix de Epstein, pero con un único objetivo, con el objetivo de saber cómo era posible que este hombre hubiese llegado a tener tanto poder, tanta influencia, cómo puede llegar a convivir Chomsky, Trump, Epstein, Hawking, todo el mundo, ¿no? Como qué clase de... Clinton. O sea, todos, ¿cómo se logra una cosa así? La serie no nos dijo nada, la serie es muy mala porque está súper concentrada solo en Epstein. Y además de eso, como que lo representan como un perverso solo, ¿no? Como si él fuera y hubiese hecho todo eso en forma solitaria. Pero lo que más me llamó la atención era la vigorosidad de Epstein, debo decir. Que era muy vigoroso. Es muy vigoroso. O sea, la serie deja entrever que él abusaba de una niña. Cuando me contó esto, para mí fue inesperado. Y que esta mujer, ¿cómo piensa? Pero que es lo que es alguien que todos los días de la semana abusaba a alguien en la mañana y en la tarde, amiga. Y además de eso iba a cenas benéficas, viajaba en avión, especulaba en la bolsa, tenía reuniones, intervenía en el Oscar, o sea, como qué vigorosidad. Sí. O sea, y lo otro es que también es como un matemático así bien. Yo vi una entrevista de él que sabía mucho. Yo miré un programa de La Base donde muestran también todos los hilos financieros. Pero también todas las asesorías, ¿no? Que daba. Pero los días de Epstein son más largos que los de cualquiera. Por supuesto. En un día hago un 1%. Perdón, Paloma. Ni siquiera. Perdón, Paloma. Yo creo que vos estás pensando en una lógica neurótica, que el tipo dormía. Ponte tú. Pero el tipo ni siquiera dormía con ese ritmo. No dormía, porque tenía que tener sexo todo el tiempo, violar a alguien. O sea, como que hay una energía que se despliega ahí que yo no sé cómo tenía Epstein, la verdad. Yo tampoco sé, pero lo que sí me llama la atención es que no sé cómo continuar después de esta intervención. Porque que soy más tonta grave, pero es el desprecio absoluto por la vida de esta gente, ¿no? Cuando digo esta gente es como esta elite loca que en todas las películas aparece siempre como muy perversa, pero eso ya algo pasa con el tema de la sexualidad y tener tanto poder. Sí. Te da por los niños, por hacer, viste, que unas cosas impensables, o sea, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Con la crueldad, el destape de la crueldad, ¿no? Me pareció, pero claro, yo creo que me quedé muy en la idea de como la gente siempre está diciendo que está cansada, ¿no? Sí. Bill Chung-han habla de la sociedad del cansancio y resulta que este tipo se la pasaba cometiendo delitos y pecados el día completo, 24 horas. Nadie tiene energía para eso, tanto. No, o sea, me parece muy impresionante. Y por lo tanto, también eso me dejó un poco clavada con esta idea como de la hiperproductividad y del tiempo, ¿no? Porque claramente hay un tiempo para la perversión que es distinto del tiempo del neurótico. Por eso te dije, vos pensás que este tipo duerme, este tipo no dormía con esa temporalidad. O sea, como impresionante. No. O sea, porque dormir es perder el tiempo. Pero además que
qué psiquismo, qué subjetividad tienes, digamos, ¿no? Para poder vivir así el tiempo. Eso. Entonces no es pensable para uno, probablemente. Porque tenía no una solo agenda energía ordenada, física, así como sí. a las 9 de la mañana entraba la chica y después de su masaje erótico, porque así las contrataban, ¿no? Como que ellas iban a hacer masajes eróticos. Después él tiene sus actividades y después nuevamente masaje erótico y vamos con esto. Ya, pero viste ahí, estaba masajeado todo el día, tampoco hacía nada. O sea, no sé. ¿Cuánto duraba el O sea, masaje yo me levanto erótico? y alguien me masajea. Después me tomo mi café y alguien me masajea. Tendría más energía. Entre medio de que me masajea, mando correos para incidir en cómo se conforma el Parlamento norteamericano. Sí, pero yo creo que este tipo era más como de pensar cosas y tener 8.000 minions, digamos, que hacía. Ya, llamaba a un tipo, oye, haz esto, ándate a la bolsa, esto, tráeme las cabras de Brasil, no sé qué. Sí. No, como tampoco. Mándame el regalo de París. Como, Sí, con los Bueno, códigos, y sí. además también se escribía con presidentes latinoamericanos. No, y Salinas además de estaba Gortari, casado. Y estaba casado. Yo te iba a preguntar, La ¿y figura- la Ghislaine dónde ¿sí? queda en esto? Y ella como que miraba, era como parte de la perversión del voyerismo, ¿no? Exacto. Porque Sí, no, puesto ella ahí. un personaje así, personaje. guau. Impresionante, Impresionante. impresionante. Y ella conseguía a las chicas. Las chicas y trataba con ellas, ¿no? Sí. Y les pagaba y las amenazaba, luego las perseguía, también tenía un finito tiempo ella, ¿no? Tiempo También. para la perversión, así. Es que su padre también fue su maestro, yo creo. que El el tiempo padre de de la la perversión chica. es un tiempo que debe funcionar de una manera muy distinta, donde tú puedes efectivamente hacer esta simultaneidad de cuestiones transgresoras a la vez. Porque no tienes que trabajar. Claro. Básicamente, O sí, no pero- tienes que cocinar o porque los no- porotos con rienda. O de porque los- no tienes el límite, ¿no? Porque la perversión Bueno, porque el justamente tiene que ver con dormir, eso. justamente, no hay borde, no hay ningún borde Sí. psíquico. Es pura pulsionalidad, diría además- yo, actuando. Por eso digo que en el fondo, si vamos a pensar el síntoma de este periodo, yo diría que es la perversión, ¿no? Como en el Totalmente. fondo. Y ese la es el desmentida síntoma. Y de la todo. desmentida. Y ahí Totalmente. está Trump dando conferencias mientras toda esta información va saliendo y no pronunciándose con respecto a las interpelaciones directas. Eso también me parece una locura. Bueno, a mí me impactó porque yo pensé, sale esto y queda la embarrada con Trump. Impeachment. Un impeachment. Yo me imaginaba que le iban a hacer un impeachment No, y no pero- pasó nada. Pero le han hecho, da lo mismo, sale igual. Eso es lo que a mí me tiene más abrumada. Es decir, que estamos en una realidad construida por Trump o como referente o por sujetos o seres, no sé, así. Y que da lo mismo en el fondo, ¿no? Sí. Porque no pasa nada. No. Pareciera que no pasa nada. No sé si no pasa Y lo nada. peor es la naturalización de que no pasa nada. De que cualquiera puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. Mm. Porque Y que- eso nos va desgastando. Y que además no importa un carajo la verdad, digamos, ¿no? Sino que parezca construir el mundo a tu pinta. Eso es como un niño loco, ¿no? Sí. Pero Sí. no es un niño loco desde la perspectiva psicótica, porque si te No. fijáis, la psicosis igual tiene otra temporalidad, pero una temporalidad que va hacia adentro, ¿no? Y además diría que Sí, en es la hacia psicosis todavía hay algo del orden del otro que Sí. opera. No, acá no hay. No, Y acá no hay. nada. Entonces no es psicótico. Yo creo que No, tiene pero- una apariencia que a nosotros como buenas neuróticas, todo lo que Decimos nos toda parezca... una locura. Esto es En una ese locura, sentido lo decía, pero es como una no es locura- psicosis, es de una- locura. Es una locura perversa. Sí. Claro, de locura del habitar un mundo loco, ¿no? Como Es a que, eso es que me podríamos pensar en una especie de delirio cuya estructura es la desmentida. Ujú. refiero. Ujú. Bueno, que no yo es creo el que delirio de la psicosis, que es otro mecanismo que funciona. Que eso es lo que ha ocurrido como a nivel, yo diría, como europeo, porque todo esto está en un nivel en donde además todas las cosas, si te fijáis, son todas simultáneas y al mismo tiempo. Yo en realidad estoy como agobiada del ritmo. A mí también. Como cansa. me tiene agotada esta simultaneidad de... La imagen, el flujo permanente es una cosa que a mí también. Sí, me tiene como que agotada. necesito como tiempos como lentos. Como que de verdad creo que hay que recuperar un poco la lentitud, porque no puede ser, porque claramente el tiempo de la perversión es un tiempo muy acelerado. Y el tiempo del pensamiento también, ¿no? El tiempo del pensamiento es otro tiempo. No es el del consumo de imágenes que no necesariamente tienen que ver unas con otras, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte de lo que ha ido ocurriendo en este tiempo. Si podemos analizar el síntoma del periodo, quizás esta sea una buena vía para empezar, ¿no? Como Sí. este es el gran síntoma. Y hay que ver cómo Chile va a enfrentar eso
que han pasado cosas que igual son graciosas. Sí, Hay que decir que la única forma de combatir la perversión es poder verla. Y para verla, no podemos verla desde una perspectiva únicamente dramática, porque también eso sería hacerle el juego a la perversión desde el lugar de la víctima, ¿no? Bueno, yo quería hacer un comentario a propósito de eso, porque la verdad es que me maté de la risa. Yo no sé si ustedes escucharon a la futura ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, a propósito del famoso cable chino, porque acá estamos discutiendo una tontera. Sí. El cable chino. Y que ella dice que el gran problema de que falta información es que este cable chino está negociado por el Partido Comunista Chino, porque en China hay comunistas. Claro, se enteró. Entonces que faltaba información. Y yo cuando escuché esa frase me empecé a reír, porque dije, yo no puedo creer que una vocera de gobierno pueda hacer una declaración de ese nivel. Y me sorprendió la literalidad y la ignorancia, y dije, pero esta ministra tiene daño cognitivo, pensé. a mí Bien neurótica, tratando de justificar su idiotez. Y después pensé si era una estrategia. ¿Será esto una estrategia? Más neurótica aún, que le supongo a otro una estrategia. Pero es que es muy mala estrategia. Y después es muy tonta. Y después dije, acá no hay estrategia, es peor aún, no hay ni una estrategia. Ahora, yo debo decir que yo ya no me sorprendo. ¿No? No, yo me río, ya. Yo tengo una cosa más melancólica, debo decir que me cuesta salir, a propósito de lo que vamos a hablar después de desertar. Pero mi rollo es cómo sobrevivir el presente, y cómo ese malestar no es solo un síntoma que hay que dejar, tal vez cómo hacer de eso una potencia, porque claramente a mí me pasa, puede ser mi edad también, la menopausia, etcétera, como el mundo que yo habité, y además muy de viejo, eso como que eso lo deben haber dicho todos los viejos en algún minuto, pero esto es más radical, porque el mundo que yo habité ya no existe, ¿no? No existe, pienso que ya no existe. Entonces, los referentes a propósito de lo colectivo y lo comunitario, ¿y los psicólogos comunitarios qué van a hacer? ¿De qué comunitario? ¿De qué? ¿Territorio de qué? ¿De qué estamos hablando? Eso lo dijo en este Bifo, que me pareció bien bonito, ¿no? Porque él plantea algo que me pareció muy humano, ¿no? Un poco su historia, cómo él creció, cómo pensaba el fascismo, y cómo la Segunda Guerra Mundial marca de alguna manera en Europa, lo piensa con mentalidad europea, el nunca más. Y en estos tiempos, cómo eso ya quedó totalmente elidido y que es irreversible, ¿eh? Y dice, bueno, Gaza es un ejemplo donde el nunca más dejó totalmente de operar. Y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es irreversible. Las formas de lucha que hemos mantenido hasta ahora o que se mantenían clásicamente contra el fascismo ya no tienen ninguna operancia, ¿no? Porque esto va produciendo además un daño cognitivo en las personas, ¿no? Con toda esta información. Y a mí me gustó mucho la tesis de él de pensar que el fascismo actual, totalmente articulado con una forma muy nazi, del nazismo, hace esta articulación entre el nazismo y el fascismo, y de hecho le dice el psicoanálisis, bueno, los psicoanalistas tendrán que explicar esta identificación con el agresor. Yo creo que los psicoanalistas no podemos explicar porque nos quedamos cortos frente a algo que nuestro saber disciplinar no puede dar cuenta de esto que está pasando. También se queda corto, no. Sería una banalidad explicar que Israel opera porque hay una identificación con el agresor, no. No, es una banalidad. Es una banalidad. Pero sí la pregunta dice, ética, ¿no? ¿Para qué sirve un analista en este fin de mundo? Sí, exacto. Pero hay una pregunta muy interesante que él dice, que estamos matando, que esto es un hijicidio. Estamos matando a los hijos. Es decir, es una sociedad, es un mundo... El mito fundante de todo, finalmente. Exacto, más que el fascismo lo que está atacando es el mito fundante y de posible futuro. Sí, qué interesante eso. Sí. Ahora, claro, hay una serie de cosas que son súper dramáticas y que yo creo que también vamos a tocar en la medida que vamos hablando, pero las cosas que son como...
porque todo tiene fisuras, ¿no? Y este es un tiempo difícil, pero es un tiempo que también tiene fisuras y también tiene una parte interesante en términos de que se van mostrando esas fisuras. Por ejemplo, a mí me causa mucha impresión grata, digamos, y me da mucha risa el modo en que los iraníes han empezado a estafar a los norteamericanos. Me parece genial. O sea, eso de pintar aviones en lugares para que los radares los detecten y luego los gringos se gasten un cohete de chorro de cohetes de 15 millones de dólares en nada. O ahora que se trajeron de China un montón de helicópteros, tanques que se inflan, son inflables, ¿no? Como que es súper, o sea, es interesante que haya algo del orden de la creatividad, de ese ingenio en esa situación, ¿no? Es que ahí están diciendo algo fundamental. Si Irán puede sostenerse, va a ser en base a su creatividad. Sí. Porque eso escapa a cualquier cálculo táctico y estratégico de una guerra. El ingenio y la creatividad. Y la cosa demográfica, ¿quién me la comentaba la otra vez? Yo También. te decía Tú. que en el fondo son 90 millones de habitantes. Sí. No, pero tienen hijos. van a seguir teniendo hijos, Sí. ¿no? Ellos Sí. tienen hijos, los palestinos tienen hijos, hay una guerra demográfica también que en el fondo, y que hace que efectivamente una de las violencias más cruentas, Es pero cuando también más matan niños. calculadas, son las escuelas, po. Bueno, acaban de Esta es la segunda escuela que bombardean en Irán. bombardear una escuela donde La segunda, murieron otra. Claro, porque hay porque 150 si lo niños. tuviera que pensar yo en términos como en términos de higicidio, yo creo que ese es justamente el ejemplo más cruento, ¿no? Sí. Porque en el fondo atentar contra los niños, lo que Israel ha hecho en Gaza, y se atentar es contra los atentar niños. contra la infancia. Y lo Sí. hemos dicho en todos los tonos, en declaraciones, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que les jode, hay algo muy bonito en eso, porque lo que les jode de la vida, ¿no? De la vida de las poblaciones que resisten, justamente tiene que ver con la posibilidad De tener hijos. De tener hijos en una sociedad senescente como la gringa, que cuando no se están drogando con fentanilo no están teniendo hijos, están más metidos en el consumo, y no solamente la gringa, la europea, la israelí. O sea, yo la otra vez leía un paper que hablaba sobre la demografía, y efectivamente los israelíes tienen un hijo, palestinos tienen 10 hijos. ¿No? Exacto. Como y tener hijos es parte de la tarea, ¿no? Yo hace muchos años tuve un paciente palestino que me decía justamente que tener hijos era parte de la tarea frente al genocidio. Frente de a la poder extinción. Y a la extinción, que los estaban exterminando y que esta era una manera de resistencia. Claro, un tipo de Obvio. guerra demográfica. ¿Qué cosas insólitas también han pasado? Todo este debate entre Boric y Kast y el cable famoso, con el cual ya se pueden estrangular. A mí ya me da lo mismo lo que hagan con el cable, pero también hay algo absurdo, ¿no? Él va y dice que no le habían dicho. ¿Quién? El Kast. Kast. Boric dice que sí le dijo. Y todo esto es como una especie de juego como del Happening con Ja, ¿no? Como... Sí, y mientras tanto en el mundo acaban de morir 150 niñas, estamos en un conflicto global, y estos dos diciendo, y después diciendo Kast que en realidad Boric lo llamó, pero que él no atiende teléfonos desconocidos. Sí, no, eso ya me es. pareció, eso ya me pareció de un patetismo. No, y además que la máxima confrontación que hizo la prensa chilena fue decirle a Mara Sedini que otras dos personas les habían confirmado por Sí, y WhatsApp le dio que los le nombres. habían dicho Que era Boric es que lo Boric el llamaba. que te está llamando en el número desconocido. Me estáis hueveando. No, pero si acá... O sea, una semana de información y el mundo se está cayendo a El pedazos. titular era gracioso porque era como periodistas de no sé dónde ponen en jaque a Mara Sedini. Sí. ¿Por qué le dicen que hay dos WhatsApp que dicen el presidente te está Oye, llamando? pero si acá lo interesante es que la realidad importa un carajo. Sí. Porque, ¿qué cable es? ¿Para qué era? ¿Por dónde iba a A pasar? nadie le importa. Pero Nada. es porque Trump tiene su rollo con China, ¿viste? Y así Obvio. está Pedrito peleado con Juanito, y no sé qué, y a nosotros nos llega una cosa O que sea, nadie entiende nada. yo O sea, diría- es una Chávez, que es joda más que un de- rollo. Es joda de Tinelli. A los chinos no le compran nada, ¿viste? Sí. Pero por O eso sea, te esa digo, es la pelea. Kast está con rollos
con eso, a propósito de su nuevo mejor Amigo. Amigo. Que hoy día lo expulsó, ¿viste? Eso también es cómico. ¿A quién expulsó? ¿Quién expulsó Porque a hoy quién? día Kast estaba en esta cumbre donde estaban todos los presidentes latinoamericanos de derecha y que Oye, vi la foto y era así terrorífica. Era terrorífica, pero lo más divertido es que el Kast se puso al lado de Trump y la persona que organiza la foto lo saca y lo pone al fondo. Sí, Delante en la de todo el foto mundo. yo decía, ¿dónde está Kast? Y salía como así asomadito, como con unos ojitos. Oye, yo no vi la foto. ¿Y dónde estaba Milei? Milei estaba como al lado. Con Milei Bukele y todo. Milei está desesperado por la lapicera Sí. Ay, qué horror. de Trump. No. Quiere tener la lapicera. Oye, pero sí pasaron cosas insólitas. O sea, Ya. esa es parte de la cosa absurda, ¿no? Como el tipo ahí poniéndose en la foto, más encima con Trump diciendo después su declaración fue: yo no voy a aprender el idioma de mierda de ustedes. Eso fue lo que dijo. Y la otra cosa que vi a propósito de... Bueno, un respeto por los países a los cuales he convocado. Me saco una foto con usted, pero no voy a aprender ese idioma de mierda. Pero sí, Bueno. evidentemente le importa un carajo. Pero hay otra foto donde sale Trump en su oficina, como con gente que le da la mano, con mano arriba. Claro, porque están rezando. Están todos los líderes espirituales de no sé qué diablos de religiones Sí. rezando por Estados Unidos, para que triunfe. Viste que tiene que ver eclecticismo, con la ¿no? libertad, Sí, claro. ¿no? Claro. Que su- Es Claro. un eclecticismo, todo sirve. y la furia épica. Sí, Sí. no, increíble. No, Yo- pero si es un pendejo haciendo pendejada, Sí. bueno, por verlo chistosamente. Pero Sí. Lo que pasa es que las pendejadas de él nos van a costar Sí. a la humanidad demasiado sufrimiento, demasiado dolor. Yo voy a decir una cosa. Mi temor ahora, y tal vez lo voy a decir así, es que yo creo que no es Trump, es Netanyahu. Yo creo bueno. que es Israel que está ahí arrastrando esta guerra, y mi gran temor es que esta escalada pueda llegar incluso a que Israel apriete un botón nuclear. O sea, yo lo pienso. eso es impresionante, ¿no? A propósito, Lo que pienso. yo crecí en los 80 en el colegio y todo el tema de la bomba nuclear. La bomba atómica. La bomba atómica. El botón, apretar el botón. Y hay canciones con sí, eso. hay canciones. ¿Ya? De Miguel Mateo. y Pero todo. la verdad, dígame una cosa, ¿quién va a parar a Netanyahu? Nadie. Bueno, yo creo que no lo puedo decir porque después me voy presa, pero yo tengo la solución. Todo el mundo tiene esa solución. Bueno, en su esa mente. solución te la guardas en tu cabeza. Sí, la no, sí, ya me la guardé. Las Pero como fantasías nadie- en la pero como- noche, yo también la tengo, la he pensado. Pero ya no hay sujetos que vayan a ejecutar esa solución. No, pero pero además, si es no, Netanyahu, no existe. después va a No. venir otro Netanyahu. Si el problema es Israel. Exacto, hay miles. Sí, yo sé, pero este me cae pésimo. O Aunque sea, va a haya- venir otro. El problema es Israel, que no tiene nada que hacer desde hace 70 años en donde está enclavada. Sí. Entonces, esta es una guerra a muerte. Pero además hay algo que es interesante en todos los lugares, porque se empiezan a reactivar tiempos, ¿no? Yo diría que hay un problema con el tiempo en términos de el tiempo acelerado de la perversión y el tiempo de la resistencia, que es un tiempo nostálgico, que reverberan los traumas históricos, ¿no? Entonces, esta cosa, por ejemplo, va a asumir Kast y la gente ha empezado a tener como memorias de dictadura asociadas a esto, ¿no? Les duele el cuerpo en términos de que el cuerpo les habla, Sí. de que va a venir como una especie de tiempo muy similar al de la dictadura. Me ha pasado, o sea, hoy día me escribió una amiga y me decía, me contó un recuerdo de infancia en dictadura a propósito de las cosas que yo he trabajado. Y me dice, no sé por qué me acordé de esto, y me lo escribe. Y luego me dice, ni siquiera sé de qué estaba hablando cuando lo recordé. Entonces yo le dije, bueno, estamos a punto del cambio de mando. Y como que algo de la memoria de la memoria de dictadura aparece, y además activada con esta otra La cosa, banda presidencial. La que banda va- presidencial. Que es la banda Sí. presidencial de Pinochet. O sea, Sí, y la cuestión del indulto del indulto. de los violadores de derechos humanos, que Exacto. implica como esta cuestión de la desmentida lleva a un nivel de todo lo que se temía, que yo creo que eso es lo que la gente le empezó a ocurrir, que es que en el fondo todo el mundo sabía que esto iba a pasar. ¿O no?
¿Qué cosa? O sea, que iban a liberar a los criminales de Punta Peuco. Cuando ganó Kast ya lo sabía. Yo también. O sea, esto que tú dijiste hace un rato atrás, como no sabíamos, yo sabía que iba a ganar Kast. Bueno, yo no sabía. Evidente. Ahora, por el 60, no sé cuánto por sí, ciento. no, por el patar en la raja, no. Que peina para atrás, Sí. dijo la abuelita. Sí. Sí. Pero bueno, sí, va a Del pasar. indulto a los torturadores, Sí, yo lo pensé desde el primer Sí, momento. si el tema es que eso va a ocurrir, pero ¿qué va a pasar después de eso? ¿Vamos a hacer algo en el que va a decir algo? ¿Vamos a seguir comprando la marraqueta en la mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, esa es nuestra pregunta y yo creo ¿No? que la vamos a ir pensando a lo largo de este año. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a desertar Y como de además- toda sí. esta perversión? Y como ¿no? este año además no tenemos ninguna posibilidad de responder estas preguntas de forma fácil, tuvimos que desplazar a ese uno, esa es la verdad. Porque ese uno entrega como el conocimiento universal sobre escenarios que ya ocurrieron, ¿no? Que tienen su base de información, pero no tiene no tienen la posibilidad de pensar, ¿no? Y entonces, como llegué tarde, hemos decidido despedir a ese uno. Nos caía bien, era simpática, nos ayuda, porque la inteligencia artificial te ayuda en montones de cosas si tú no Sí, te pero vuelves un imbécil. a mí me tenían aburrida las Sí. palabras de ese uno. Sí, Es pero que era como lo mismo y lo mismo y lo mismo. era Lo mismo y lo mismo y lo pero es que, mismo y lo bueno, mismo. hay algo que reverbera, repite. ¿no? Que repite de lo que implica una inteligencia que además se ha vuelto cada vez más tonta. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el ChatGPT cada vez está más tonto. Ah, sí. Y yo debo decir algo, yo sé que a riesgo de manda aquí de... No vas a meterte con eso, Paulina. Me meteré. No, Paulina. Claude. Detente. Ya lo dije. Detente. Claude, que es Es una maravilloso. IA que Paloma ama, casi como un amante, perdón, aquí los presentes. Yo Yo no llegado conozco a co- Claude. Conócelo, sí, es bien simpático y tiene exhibe Perdón, inteligencia. ¿es exhibe. Claude o Claude? Claude, le digo yo, pero yo creo que la Paloma lo debe pensar como Claude. No, porque es Porque gringo. Claude es distinto a Jean-Claude Claude. Van Damme. No Bueno, sé. la cosa Jean-Claude. es que... Grande Claude. Es bien. Basta, Paulina. Tú y tu conservadurismo. Mira, es bien tonto, ¿qué quieres? No es tonto. Es maravilloso. Yo me he metido a hacerle pregunta inteligente porque todo eso tiene que ver con cómo uno hace el prompt y toda esa cosa Sí, y la sí, pregunta. sí. Y al menos en el campo que yo he buscado, específico, temático, a propósito de la academia y toda la vaina, dice pero de verdad cualquier cabeza de pescado. O sea, puede mezclar a Einstein con, no sé, Julio Pero yo no sé Martínez, no sé qué cualquier- estás haciendo tú en tus prompts. No Bueno, me voy a meter pero en eso. no es parte No. de la actualidad mezclar a Einstein con Julio Martínez Y y borrar cualquier diferencia como- epistemológica. Por eso, y como dices Perdóname, tú, Paulina. eso me chupa un huevo, pero lo que te quiero decir es que estoy copiando tus palabras maravillosas, es que la Paloma lo tiene en muy alta estima y creo que ya basta. Y además, Basta de combatir. para ese uno ya el mundo está, el significante amo ya está on fire. Entonces Sí. ya basta de ese uno. Es que No, ese, vamos a uno tener tiene esa- ese uno tiene la ilusión Sea de Claude o que quien sea, puede perdón. definir el significante amo. Sí. Esa es la ilusión de ese uno. Y esa es la ilusión de este mundo. A eso voy. Entonces Por que eso es perverso. vamos a Claro. desertar de ese uno. Desertamos de ese uno. Adiós ese uno y vamos a empezar a trabajar con otras secciones también que hemos pensado crear y dentro de esas por supuesto está el análisis más de un tema, ¿no? Hoy día vamos a trabajar sobre el tema de la deserción, finalmente después de este panorama tan trágico que hemos planteado, ¿no? Pero vamos a plantear algunas cosas que hemos ido pensando, ¿no? Hemos ido pensando algunas cosas en relación al tema de la metáfora, hemos ido planteando estrategias, ¿no? Porque este año nosotros nos proponemos sumarnos a la resistencia global. Eso, compañera. Eso vamos a hacer. Somos parte de la resistencia global, pero también sabemos que pensar la resistencia global para este tipo de perversión es algo que requiere de usar el intelecto y el cuerpo, ¿no? En términos de un tipo de pensamiento que logre no la rumiación, ¿no? Exacto. Sino que logre efectivamente hacer algo nuevo, permitir que algo nuevo aparezca. Bueno, una de las sensaciones que habíamos discutido en relación al año pasado, cuando empezamos, que estuvo bueno ese tiempo, pero que ya está, era que en algún momento yo sentía que había una queja muy melancólica en todas las cosas que decíamos, porque era nuestra desorientación. Nosotros veníamos con coordenadas muy neuróticas,
un mundo con clave neurótica, un mundo que ya no tiene esas claves. Entonces nos quejábamos, ¿no? Había cierta retórica, cierto pesimismo retórico que se repitió un poco. Y una de las cosas que a lo mejor vamos a tratar este año, me parece, de perforar eso, es pensar, bueno, desde otro lugar que no sea de la queja, ¿cómo vamos a resistir? ¿Qué vamos a proponer? No como una respuesta, sino como un lugar para pensar, como bien Paloma lo dijo en la clínica PSI, sin apuro. Sí, hay una cosa interesante. Y eso ya es resistencia. Sí, que yo incluso, a propósito del concepto de deserción, no hablaría de resistencia a propósito, y ese mundo ya no existe, ¿no? El mundo que son puros fantasmas que andan por ahí. Si ese mundo no existe, por eso me pareció interesante que Bifo, ¿no? La noción de desertar. Sí. ¿Sí? Porque que además es una noción bien discutida y también y es no compleja, es clara, no es porque muy compleja. Pero eso es fantástico, que no sea tan clara, ¿no? La resistencia para un mundo donde habían resistentes y el mal era el mal, no sé. Y para un mundo que busca certezas y claridades, que Bifo plantee la deserción y que sea un tema tan abierto, a mí me parece que eso ya es un acto importantísimo, ¿no? No hay respuesta. Y ahí igual hay cabida a bueno, lo que él llama como la depresión, ¿no? La tristeza. Pero ¿cómo transformar esa tristeza en algo que permita moverse y evidenciar lo que debe transformarse? Sí. No que sea una parálisis, que sea un acto, ¿no? Yo creo que ahí está la distinción, ¿no? Entre la tristeza como una posibilidad a la melancolía, que es una posición subjetiva donde queda uno paralizado porque queda identificado a lo muerto, a lo mortífero. Entonces justamente el gran esfuerzo ahora es salir de ese lugar para que esto no te atrape, ¿no? Lo primero es resignarse, dice Bifo. Hay que resignarse, ¿no? El primer paso de la deserción, hay que resignarse a que todos estos valores modernos que nosotros teníamos ya no tienen un significado real, son fantasmas. Incluso llega a decir, no hay ninguna realidad para eso. Llega a decir, y a mí me dejó pensando eso, la historia se acabó. Sí, es heavy. ¿Es heavy? Yo vi, porque Paloma nos mandó un video y yo decir que me identifiqué mucho con este señor y que para adentro. Sí. Muda. Sí. Dije, chuta, pues la deserción. Urbi e orbi. Urbi e orbi muda. Sí. Y me da triste, bueno, es que yo soy como Leoncio y Tristón. Soy una mezcla entre Leoncio y Tristón yo. Entonces tampoco pesco mucho mi tristeza, pero por otra parte también le da un lugar. Es como, historia ¿cómo vas a estar contento ahora, no? La historia como la relatábamos. No existe. El punto final de la Segunda Guerra Mundial, del nunca más, la creación de la ONU y qué sé yo, eso ya... Claro, pero lo que se acabó también es la ficción, son esas ficciones, ¿no? El Estado, por ejemplo. Porque, por ejemplo, el nunca más nunca ha sido nunca más. Estoy de acuerdo contigo. O sea, y de hecho Bifo lo reconoce, que en la década del 80, en su lucha contra el fascismo, él escuchaba hablar de las dictaduras latinoamericanas como algo muy lejano, hasta que empieza a prestar la atención a la dictadura chilena y al golpe de Estado chileno y a lo que significó en la instalación de un modelo absolutamente neoliberal fascista, ¿no? Claro, porque esos consensos... Ejemplar, además, ¿no? Esos consensos modernos que tanto de pronto reivindicamos también eran ficcionales. Son ficticios, porque estaban inscritos dentro de una realidad de clase. Entonces, ¿qué nunca más? ¿Cuándo hubo nunca más? Pero ahora estamos en un mundo, estoy pensando ¿cuándo hubo un consenso la época internacional? de las pasiones tristes, que dice ya no estamos en una sociedad post-clase. Claro. ¿No? Seguimos en una sociedad de clase. Post, dice él. Porque pero no. porque la gente, uno puede seguir con esa ficción, insistir y ver el rendimiento de eso. Pero las personas de a pie no están identificadas con eso. Pero no significa que no... O sea, el consenso global que se ha caído también entrega pistas sobre aquello que sobrevive en términos... Y que siempre existió. O sea, siempre... Mira, nunca existió un nunca más. Ni en América Latina ni en ninguna parte.
O sea, la cantidad de vulneraciones y de transgresiones. Nunca hubo un consenso global. Yo creo que es distinto. De hecho, Estoy de nunca acuerdo. hubo un respeto a los ver, tribunales internacionales. Existió el nunca más, existió gente que salió a las calles y que puso el cuerpo con el nunca más, existió la creencia en que eso tenía sentido. Eso quería decir. Que hoy no nos haga sentido no significa que no existió. Bueno, pero yo quiero la decir democracia algo. tampoco existe si es por eso, ni Sí. la libertad. Yo creo que Porque siempre son utopías. Lo que se derrumbó No hay fueron utopía ahora, todo eso. ficciones que habíamos construido colectivamente, como la idea de Estado-Nación, ¿ya? Que nos sostenían cierta ilusión en el pacto social. Mal o bien, eso estaba instalado. Esa ficción ya no existe. ¿Cuál es el lazo entonces? ¿Cuál es el Bueno, lazo? esa ahora, es el mi lazo pregunta. social? Esa es mi pregunta también. Porque Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Porque en el fondo el tema es que se caen las ficciones, se cae la idea de que hay un mundo ordenado, que donde efectivamente... donde hay un pacto. Donde hay una ONU que dice, oye, condenamos no sé qué, filo. O sea, si a esta altura condenaron. No, Además declararon que había que detener a Netanyahu. Nunca pasó. Pero momentos si Trump además hizo todo lo que hizo y el Parlamento Nada. por el aro. Sí. Literal. Entonces como O sea, acá hay un fenómeno que también me parece que es muy brutal y que también está golpeando a Latinoamérica, y es la destrucción por dentro de toda la institucionalidad del Estado. que viene hace un buen Que ratillo, viene y digamos. que Milei es como el exponente payasesco y horroroso de Latinoamérica, ¿no? O sea, No, Milei es un horror. no, es un horror. Abre las sesiones ordinarias y realmente a la literalidad. Nunca había alguien más ordinario que él. O sea, se permite insultar cualquier tipo de institucionalidad porque insulta a los senadores que fueron electos por los argentinos. Entonces, lo que a mí me llama la atención, ¿cómo puede haber presidentes que odien tanto a un Estado y a un país? Que eso es lo que yo veo. Bueno, eso es interesante, pensaba yo también, el odio y la violencia como Claro, tema, ¿no? sí. Que bueno, es fundante de lo humano, lo que sea, ¿no? Pero ahora es un nivel... Desatado. Claro, pero en el fondo lo que yo quería decirles, como en el fondo, es que esas ficciones se caen y aparece esta realidad descarnada, pero cuando aparece esta realidad descarnada también hay algo, un poquito del estallido, que era como, antes estábamos bien, pero era mentira. Momento, Y el ahora estallido no lo habíamos considerado. Ahora estamos mal, pero es verdad. O sea, es verdad que el pacto internacional no funciona. Es verdad que puede venir un avión tipo Batman, sacar un presidente de un Y país, poner otro. Y llevárselo. ¿Y qué van a hacer los venezolanos? Porque eso yo creo que es lo más radical, lo más crudo, es que Nada. la verdad es que no se puede hacer nada porque América Latina no tiene fuerza Ninguna. militar para oponerse absolutamente a nada. Le iban a lanzar arepas a no sé qué. O sea, Bueno, como- y esas imágenes del ejército bolivariano, que eran unas señoras como yo, O sea, tratando de sostener un fusil, no sé. Porque esa cosa que hago es como que en el fondo ya el velo ideológico que permitía que esas cosas funcionaran o que el pacto social estuviera anclado en esas convicciones está fracturado. Entonces hay que pensar cuáles son las verdaderas o las de esta época, que son las que van a permitir articular un pacto social que permita alojar palabras, construir transmisión, ¿no? Combatir la soledad y la desesperación, porque si no, en realidad este mundo también tenía esta cosa medieval y brutal desde antes. Por lo tanto, cuando aparece todo lo de Epstein, que no tiene que ver con algo que haya estado ocurriendo en el último periodo, es ese mundo que existía igual, aunque no lo viéramos. Obvio. ¿no? Y quiero decir algo. Bueno, Luis Obama, XIV era como Epstein. Ya, Sí, como pero ya. yo quiero decir algo. Obama recibió el Premio Nobel de la Paz. De la Plaza. De la Plaza. De la Ya Plaza. empecé con mis palabras raras. Sí, sí. Ya empecé. Eso no se va a acabar. Eso no se va a acabar. Pero, Bueno, el lapsus no se va a acabar. no, Muy bien. por suerte. no se va a acabar. Menos mal. Ya. Pero destruyó Siria. Sí. Destruyó Siria. O sea, no es Trump que sale ahora No, sí. a
reventar el mundo. Esto es parte de la política americana. O sea, veamos los golpes de Estado en Latinoamérica. Pero yo creo que acá es interesante el tema de la historia, porque que salga alguien a reventar el mundo, atila. Que salga alguien a escala de cada desarrollo tecnológico. Que alguien ¿no? se quiera pelear con Rusia, Napoleón. El tema es qué es lo particular, ¿no? ¿Qué es lo distintivo de este presente? Y bueno, ahí para no tenemos caer, porque la violencia, la guerra, la sociedad. Bueno, yo creo que la democracia es el entreguerras. Lo en el fondo, particular ¿no? es la desmentida. A mí me parece que lo que funda este momento, que nos enloquece tanto a los neuróticos, es el mecanismo de la desmentida. Eso sí no es, eso que pasó no pasó, en fin, ¿me entendés? Y creo que las redes sociales es que ese es un tema importantísimo, una función fundamental porque apuntalan la desmentida. Porque si vos abrís tu Instagram y tenés una imagen de un bombardeo en vivo y en directo en una ciudad, y entonces después sale al lado la peluquera no sé cuánto cortando el pelo, después sale la receta de comida, después sale el cable chino y que Cas no puede responder los teléfonos que no conoce. ¿Cómo tú lográs construir un relato o construir una estructura de pensamiento frente a cosas que son tan heterogéneas y que están todas al mismo nivel, en el mismo tiempo y en la misma lógica? Y a propósito del simulacro, porque además esa foto puede que nunca haya ocurrido, puede que haya sido un bombardeo hace no sé cuántos años atrás. 20 años atrás, eso y puede ser la inteligencia artificial que te fabrica la imagen. Eso es tremendo. Entonces te enloqueces porque eso es muy al final tremendo. No sabes qué es lo que estás viendo. Bueno, ese es el estado en el que vivimos. Lo que implica esa es la vida hoy. Esa es la particularidad del síntoma actual, yo creo. Bueno, la tecnología que tú metiste, que puede ser un tema ñoño, yo creo que es un tema político muy importante, ¿no? Que ha operado ahí. Pero obvio, y que ha operado a nivel subjetivo. Por algo X y lo compraron dos grandes capitales judíos, perdón que lo diga, por algo él lo más maneja todo, no sé si es dueño de qué, pero de Link, de Starlink y de todos esos satélites que andan dando vuelos y de las redes sociales. Y pensando en temas como, no sé, los adolescentes y el amor, ¿no? Y las redes, y el sexo, y todas esas cosas que están pasadas de moda, el sexo, por ejemplo. Pero también es eso, ¿no? Como que yo lo que trataría de pensar más bien, guerra ha habido siempre. Siempre. Violencia también. O sea, ya Freud y gente loca también. O sea, el psicoanálisis es una disciplina de la guerra. Totalmente. Y que permea en el concepto de pulsión. Es como el enclave. De hecho, hay palabras que el psicoanálisis toma que son un lenguaje de guerra. Resistencia, represión, en fin, que tienen un sentido muy particular, pero es una disciplina que surge entre dos guerras en Europa. Pero es una disciplina también que supone representación, supone represión, supone un montón de cosas que hay que revisar. Claro, que en el fondo yo lo que les digo es metáfora, como es que hay un punto ahí donde igual hay una forma de construir vida en la intemperie, ¿no? Y que esos vínculos y esas, por ejemplo, informaciones, esas certezas se están construyendo igual, porque la verdad es que tampoco es que el mundo entero de los ciudadanos se haya enloquecido. No. O sea, clínicamente lo que uno ve es que por un lado funciona la metapolítica, ¿no? La cultura, la velocidad, y por otro lado la gente se sigue preguntando cómo amar, a quién amar. Voy a tener hijos, no voy a tener hijos. Sí, pero eso quiero detenerme ahí, a propósito del homenaje a los pacientes, ¿no? Porque son personas que todavía son pacientes. Sí. Tienen paciencia. Tiene paciencia, pero son personas personas que se hacen preguntas y que están dispuestos a otra temporalidad cuando la cosa funciona, ¿no? Pueden llegar de una manera, pero los que se quedan, ahí hay una esperanza. O sea, porque el dispositivo analítico no tiene nada que ver con la temporalidad que estamos hablando. Claro. Tiene que ver con la ternura, no tiene que ver con la violencia. Tiene que ver con la confianza en las palabras. Con la confianza en las palabras, con el humor, con la metáfora. Entonces, ¿viste? Ahí hay algo interesante. Bueno, ¿no? en ese sentido es un dispositivo que casi, vos lo dijiste, creo, es como un oasis. Sí.
Es un oasis. Y es un oasis que a algunos les resulta tan difícil también, ¿no? Sí, Con por los supuesto. Evidentemente hay un sector muy grande de sujetos que están construyendo sufrimiento en función de esto, ¿no? Pero también es cierto que hay muchas iniciativas y formas en que la gente ha construido una búsqueda de formas de hacer en estos contextos de intemperie. Y yo creo que si vamos a trabajar este año con respecto al tema de la deserción, hay que observar esos lugares donde en el fondo, ¿dónde construyes tú tus fuentes de confianza cuando todo es caótico? ¿Quiénes son las fuentes de esa información que tú seleccionas? ¿Qué hacemos en esos lugares, ¿no? ¿Cómo ofrecemos palabra? ¿Cómo donamos palabra? ¿Cómo sostenemos la historia para que efectivamente ese mundo que desapareció pueda seguir existiendo en algún lugar? Porque es un duelo al final. Y una cosa que yo he aprendido en este último tiempo en que he estado de duelo es que, bueno, uno pasa como por muchos momentos y que tampoco son lineales, van, vienen, vuelven, ¿no? Como los momentos de dolor. Pero también hay algo hermoso en términos de que yo por lo menos he ido instalando como esa ausencia en un cierto lugar, ¿cachai? Como el duelo por ese mundo perdido, que también remite al duelo por las personas perdidas, ¿no? Se va anclando en un espacio que va haciendo un motor que no es necesariamente tan discursivo, tan coherente, tan claro, pero existe como una fuente de amor que se transfiere de una generación a otra y que permanece, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿de dónde construimos nuestras verdades para funcionar? De los que amamos, con quienes estamos, de las cosas en las que creemos, de un lenguaje con el que aprendimos a hablar. De la confianza. De las confianzas, que son elementos que nos permiten jugar, ¿no? ¿Por qué podemos jugar? ¿Por qué podemos hacer un chiste? Porque tenemos sentidos comunes, ¿no? Al margen de no se ha perdido del todo el humor, porque efectivamente hay sentidos comunes y hay lugar para el equívoco. Sí, yo claro, pero ese nosotros del que hablamos tácitamente, claro, a mí me parece que se ha ido reduciendo, ¿no? Significativamente, y eso es otro duelo que hay que hacer. Tal vez era una ficción pensar que había un colectivo. Sí, que lo colectivo siempre tiene algo de ficcional. Siempre. Pero ¿no? hay ficciones y ficciones, ¿no? Sí. No están todas en un mismo lugar. Estoy de acuerdo contigo. Y tampoco no todas se tienen puede los mismos efectos, mirar ¿no? el sol sin lentes porque te quemas. Y necesitas tener unos lentes. Sí. Metabolizar lo que estás viendo. Bueno, en esta suerte de dispersión nos vamos a seguir encontrando y yo creo que, bueno, este es el primer capítulo de un podcast que se está reestructurando para poder pensar todas estas cosas, ¿no? Que son cosas que nos importan, para poder rescatar la clínica, porque si no, ¿qué clase de clínica podemos hacer en un lugar que confía en un sujeto que ya no existe, ¿no? Como... Yo creo que el psicoanálisis también tiene que poder hacerse cargo de esa tarea, ¿no? Que tiene que ver con donar lenguaje, donar palabras ahí donde no hay palabras, porque lo que hay son imágenes, una tras otra, sensaciones, imágenes. Y el lenguaje es algo que nos permite ecuacionar y nos permite también catartizar y nos permite poner las cosas en su lugar para poder habitar, vivir, etcétera. Entonces, creemos que en el fondo eso revitaliza ciertos espacios y... El lenguaje, y el silencio, que también es importante, ¿no? También es importante. Y por eso ahora vamos a hacer nuestro minuto cafebrería, porque ya estamos cerrando, porque ya se nos está yendo el tiempo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo no sé si a la gente le va a interesar toda esta cantidad de pavas. Bueno, pero no importa, porque podríamos hacer yo les había comentado antes que podríamos hacer, pero eso ya lo vamos a ver y lo podemos anunciar Urbi et Orbi después. Sí. Que les gustó el Urbi et Orbi. ¿Quién creen que le Obvio que Albano. Obvio que Albano. Entonces, tal vez porque la clínica sí está en las urbinas. Exacto. Urbinenses. Somos los urbinenses. Y después está otra Urbi et Orbi. Y ahí ya chiste. Sí. Entonces, de que las personas que escuchan, ¿no? Pudiesen eventualmente preguntar, mandar una anécdota, algo que permitiera que también estén participando de este espacio. Sí, eso también lo vamos a instalar. A propósito de la estructura del asunto. Ahora el minuto cafebrería tiene que permanecer. Sí, y la literatura y los comentarios tienen que tener un lugar aquí. Sí, la literatura a cargo de Paloma y Albana, porque yo leo
puras sandeces fomes de ciencias sociales. ¿En No he serio? tenido, o sea, no son tan sandeces. Pero es que en este momento, yo creo que estáis atravesando un momento. Yo cuando estoy muy mal, solo leo ensayos políticos. No, yo estoy Cuando- leyendo no puedo leer porque, novelas. porque ahí ya no me puedo... Yo al revés, tengo que leer novelas. Ahí No, no- yo no puedo, tengo no que puedo leer ponerme ficción. en el papel de otro. No, yo tengo que aprender a desertar ahí. Ya. Estoy en ese proceso de deserción, porque tengo que producir artículos, por ejemplo. Porque tienes que disfrutar también, po. Claro. Porque el elemento básico de la deserción es que uno tiene que lograr desentenderse Bueno, un poco de las pasiones tristes. Yo creo que Difícil. ahí la Paloma anotó un poroto. Yo creo que parte de la deserción es recuperar la capacidad placentera Total. en la escritura, en En el la encuentro lectura, con el otro, exacto. en la lectura, en fin. Eso yo creo Es que dejar de aportar a la necropolítica, ¿no? exacto, Totalmente. exacto, aportar a la vida más que a, Sí. a la necropolítica. Y entonces, ¿cuáles son los...? El problema, perdón, Paulina, el problema es que vos tenés que producir todavía, porque la academia produce. Y esa palabra yo creo que de alguna manera asfixia, ¿no? Pero me voy corriendo a poquito. De a Muy bien. poquito. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero por ahora, entonces, ¿cuáles son sus...? Su Bueno, yo recomendación. voy a contar Recomendación. algo. A ver, a mí me pasa que en los veranos yo leo todo el año literatura. A mí la literatura me produce un alivio. Y una vez encontré una frase de Benedetti que decía algo así como que cuando uno lee uno se encuentra con uno mismo. Y a mí me pasa, es el momento de lectura, yo siento que es cuando más estoy conmigo misma. Sí. Entonces, en verano siempre me compro varios libros, en el año leo mucho también, y este año me llevé un chasco. No. Sí. Cuéntalo Porque me todo. compré la última Y novela. exagera. Bueno, me Y compré exagera, varias. por favor. Me Por compré favor. varias. Me compré la última novela de Padura, que yo me había leído bastante la saga de Mario Conde, que me daba ternura Mario Conde en algunos puntos, qué sé yo. Y me compré esta novela Morir en la arena. Y la verdad que quedé indignada con Padura, porque bueno, relata la historia de dos hermanos, una historia muy trágica, muy traumática, pero el telón de fondo es la Cuba actual y una crítica muy acérrima y muy dolorosa al proyecto cubano, pero sin ninguna alusión a una isla que hace 70 años, no sé, 60 años que está embargada, que ha vivido todo tipo de violencias. Entonces me pareció no sé, no me gustó. Pero mezquino, ¿no? Mezquino, ahí Sí. va. Lo encontré mezquino, porque puede tener muchas críticas, y yo creo que también podría tener muchas críticas en relación a la revolución cubana y al proceso político en Cuba, pero me pareció de una mezquindad espantosa que no pudiera hablar de cómo un embargo puede asfixiar a un país. Entonces me indigné, me terminé indignando con Padura y dije, no te leo nunca más en mi perra vida. Te castigo. Sí, y no gasto en una novela tuya. Después, voy a ser bien breve, tengo un colega psicoanalista uruguayo que me recomendó una escritora americana que se llama Oates. Y me compré una novela, La delatora. Es una novela muy buena, pero en realidad yo creo que Oates es como una especie de perito de la perversión. Y en ese sentido tal vez hay que leerla porque descubre o devela toda la podredumbre de las familias tradicionales americanas, ¿no? Que parecen estas familias que viven en esos suburbios. Y bueno, que empieza a descomponer en capas y aparece la perversión más absoluta, el abuso, la violencia, en fin, ¿no? Pero no me da para leer un pedazo de su novela. Yo creo que ella es una gran perito. E incluso le dije a una colega que le interesa mucho la pericia, le dije, bueno, si vos vas a hacer una especialidad en pericia, tenés que leer a Oates porque describe la psicopatía magistralmente, le decía. Yo si fuera profesora de pericias, tomaría partes de novelas para describir eso, ¿no? Porque pienso que la literatura describe cosas que a veces los psicoanalistas no podemos describir con tanta precisión, ¿no? Tienen un dominio de la palabra.
Pero la verdad que recomendar, no tengo nada especial porque todo lo que he leído lo he encontrado más o menos. Reguleque. Ya, bueno. Para la otra. Para la otra. Ahora me recomendaron algunas novelas que voy a ir a buscar. A ver, nómbrate alguna, sí, adelanta un titular. Los nombres propios, por ejemplo. Ya. Bien. Yo estuve leyendo Carcoma. No me acuerdo ahora quién es la autora, si lo pueden buscar ahí. Porque soy súper mala. Tengo además, yo creo que un Alzheimer juvenil. Bueno. No, yo creo que estás cansada y muchas cosas en Alzheimer. ¿Para qué le pones no una la palabra tan fea? Estás cansada. Pero se me olvidan cosas. Entonces, como se me olvidan siempre los nombres de los autores. Carcoma es una novela y es súper interesante porque es una novela que cuenta como, yo diría más bien la historia de una casa, ¿no? Como en una clave que es una clave... Laila Martínez. De Laila Martínez. Entonces... Española. Sí, es una novela bien interesante porque comulga, digamos, con algo que además yo había venido pensando hace tiempo a raíz de otras cosas que estoy trabajando, que tiene que ver con esta convivencia entre la vida y los fantasmas, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con un poco que existía también mucho en el realismo latinoamericano, ¿no? En García Márquez, el realismo mágico, ¿no? Que en el fondo implicaba que no había una separación tan clara entre aquello que estaba vivo y aquello que estaba muerto, efectivamente, y que hay y con la historia familiar, ¿no? Como una historia familiar que hace que efectivamente se vaya transmitiendo de generación en generación una suerte como de conexión con ese otro mundo, pero que además tiene un lenguaje tremendamente crudo. Es una novela con un lenguaje súper crudo para hablar de la hostilidad, ¿no? Entonces, en el fondo, porque claro, siempre hablamos de lo que se transmite generacionalmente y siempre le damos un cierto toque utópico, ¿no? Como que siempre son cosas buenas, ¿no? Pero también hay algo de la sospecha y de la hostilidad en todo vínculo humano, ¿no? Que es súper necesaria también, porque la hostilidad tiene que ver con la separación justamente de eso que tú decías ahí al principio, para volver, ¿no? Claro. Que podemos interpretar esto como una identificación con el agresor. Siempre esa pregunta es una pregunta que va apuntando como a que efectivamente no hay una hostilidad en el goce, o sea, no hay un goce de la hostilidad, y hay goce en la hostilidad. Claro que sí. Y de hecho las escenas, a mí me llama mucho la atención la forma en que escribe, ¿no? Porque las escenas, por contarles una, y no es un gran spoiler, ¿no? Hay toda una descripción del personaje que tiene un dolor de muela. Y le duelen las muelas, pero además están los fantasmas y esta casa que está viva y que a veces está muy inquieta la casa, ¿no? Cruje, salen cosas, salen manos de muertos, y hay toda una forma de funcionar de la familia con respecto a ese mundo que también participa, ¿no? Pero hay un momento en que se describe la escena de una persona que tiene un dolor de muela y que ese dolor de muela es terrible, y no hay un dentista y no se puede salir, y además esta persona no puede salir de la casa, entonces como que... Y la abuela va y le saca la muela. Pero la descripción de la escena es de una brutalidad en términos de cómo le saca la muela. Y de la representación del otro, ¿no? Como es una araña que se pone sobre mí y me succiona y arranca con dientes. Entonces como que es un acto tierno, porque en el fondo la vieja le está sacando la muela porque la muela le duele, no porque esté coleccionando muela, ¿me entendí? A mí mi abuelo, que era dentista, me sacaba la muela. Ah, mira, ¿viste? Me ponía un hilito y me decía, no voy a hacer nada. Y ¡pácate! Me lo sacaba. Lo ponía en una puerta una vez y me sacó. Y no alcanzaba a encachar. Vamos a hablar de Pero las viste historias. que esa misma escena... Pero yo me río de eso, no Sí. lo vi como una araña, ni un monstruo, ni nada. Esa misma escena puede ser contada de una manera muy obscena, ¿cachai? Como, Totalmente. o sea, como un hombre grande. No, si la obscenidad siempre. ¿cachai? Me pone Siempre una se puede. cuerda. Sobre todo entre un ¿cachai? niño, no sé si era un niño. No, es una mujer joven. Mujer joven y hombre, claro. Claro, como ahí en el fondo, pero tú podrías ir... ese énfasis en esa mirada resentida, porque es un libro sobre el resentimiento al final, ¿no? Y eso es súper interesante. ¿Sabes qué? Yo no la leí la novela, pero bueno, me despertaste la La curiosidad.
Yo creo que hay Está en algo la cafebrería, bien, ya. Vamos a ir a la A todo esto, cafebrería. doble Almeida, no sé. 3541. 3541. Fíjate que es importante eso que decís, ¿no? Una escena que es tierna, pero que tiene una cuota de hostilidad, esa cuota es la que va a determinar si la escena es traumática o no es traumática. Y que eso para nuestro trabajo es fundamental poder palparlo, ¿no? Porque efectivamente puede haber un gesto tierno que tiene su cuota de hostilidad, pero que el sujeto no queda marcado. Exacto. Eso, Exacto. ¿no? Claro, y es lo que dice después el otro, Además, ¿no? porque- Después de sacarte la muela, que te dice, Yo me quedé pensando en cuánto de las escenas traumáticas, que son narradas como traumáticas, concentran también algo del orden del resentimiento, ¿no? En el Bueno. fondo, que son interpretadas desde el resentimiento y un resentimiento que no puede ser reconocido, ¿no? Como- Pero, Bueno, es que ese es un punto. es un punto central, pero además, ¿qué es el resentimiento? Claro, Ya. claro. Pero ese es un punto Que no lo central. vamos a ver ahora, pero es interesante preguntarse pensar eso. que la fragilidad subjetiva desde una ficción imaginaria de pobrecito o de víctima no alberga en sí una semilla de odio y de resentimiento. Exacto. Los pacientes a veces más traumatizados son los que más muerden. Ujú. Y lo más difícil es poder elaborar con ellos esa mordedura que se vuelve casi imposible, porque los deja atados a eso. A ese momento, esa mordedura, claro. Bueno, Pauli nos quiere comentar sus ensayos sociológicos, es que así muy que fome, no tiene nada que ver. ¿Y, Pero ¿y recomendamos la base? sí, hay otro podcast de análisis político que pueden buscar, que es español y que también tiene su versión latinoamericana y que se llama La Base. Y ahora aquí producción me quiere matar porque dice que ya llevamos mucho Ya, rato. pero yo le Albana. corté la palabra a la Pauli, dale. no, ya, silencio. Basta, silencio, calma, tranquilidad. Hemos terminado. Hemos terminado. En 15 días nos vemos. Nos En vemos. 15 días nos vemos. Bravo. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.